Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Específicamente hacer esos cambios de variable y hacer una semejanza y comparar de cómo podría resultar algo medianamente parecido a lo que es la ecuación de una circunferencia. Bien, entonces empezamos a desarrollar eso, simplemente reemplazando los valores que teníamos de los ángulos dobles, que los vamos a asemejar con el coseno del ángulo de la ecuación trigonométrica básica de coseno al cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Reemplazamos esos valores, el valor del coseno de 2ρ y el valor del seno de 2ρ en esa ecuación, y simplemente vamos a desarrollar esto. Pues obviamente que acá nos va a quedar este por este, sobre este por este, sobre este término multiplicado por este. Nos va a quedar todo sobre un factor que es P sobre 2AN. En este caso también tenemos sobre P sobre 2AN. Si eso es así, quiere decir de que ese factor que está dividiendo absolutamente todos los términos, yo lo podría pasar, lo que está dividiendo, a multiplicar. Y es lo que desarrollamos acá. A esto es a lo que llegamos. Esta, en general, es la ecuación real con la que nosotros trabajamos esta parte, y es con lo que vamos a verificar que esta vaina de los esfuerzos sí realmente me generan una circunferencia. Pero ojo, ojo, comparemos esto con esto. ¿Qué tiene de raro aquí? Por favor, analicen lo que tenemos acá, todos los términos que tenemos por acá y los términos que tenemos acá. ¿Qué estará ocurriendo? Díganme una cosa. ¿O no pasa nada? Ingeniero, preguntica. Sí. Cuéntela. Es que me perdí ahí después de reemplazar la relación entre, pues, ahí entre la ecuación canónica de la circunferencia. Sí. ¿Qué fue lo que se realizó? ¿Se despejó el esfuerzo normal? La relación del esfuerzo normal. El último paso que hizo, ¿qué esfuerzo normal menos? ¿Qué hicimos? Teníamos los ángulos dobles, ¿correcto? Determinamos, recordamos cuál era la ecuación canónica de la circunferencia. Ojo, esta es la ecuación canónica para este tipo de circunferencia, ¿sí o no? Podemos más o menos, en materia de relaciones trigonométricas, algo que sea medianamente parecido a eso, sí. Entonces recordamos que la ecuación de el coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y en general, 1 también nosotros lo podríamos determinar como un número elevado al cuadrado, es decir, un factor elevado al cuadrado. Es decir, que sí podemos hacer una relación respecto a la circunferencia. Ahora bien, nosotros resulta y acontece que acá ya lo que tenemos son unos ángulos dobles, y todos en función de qué valores, de la carga P, ¿sí? Del esfuerzo normal, del esfuerzo cortante y del área, ¿sí? El área que es definitivamente paralela al área de contacto de la carga, ¿sí? Esa es la gracia de esto. Nos quedó todo también en función de AN, ¿sí? Y AN es el área que nos sale en la proyección de la horizontal respecto de esa muestra. Pero esa, para el caso, va a ser exactamente igual al área de donde se está aplicando la fuerza, es decir, esta área. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer ahí un trucazo, un ejercicio, un artificio matemático. Entonces, vamos a asemejar que los ángulos dobles
por ejemplo, lo que es del coseno, lo vamos a asemejar con el coseno solo en esta ecuación. Y lo que tiene que ver con el seno del ángulo doble, lo vamos a asemejar con el seno del ángulo de esta ecuación. Si eso es así, entonces vamos a reemplazar toda esa variable allí. Entonces nos va a quedar todo eso, todo esto, toda esta parte, lo reemplazamos en esto. Es decir, que nos va a quedar ese factor elevado al cuadrado como lo tenemos aquí. Vamos con lo otro. Entonces, todo este valor, todo esto, lo reemplazamos aquí. Y eso es lo que hacemos acá. Lo reemplazamos ahí y pues para meterlo acá lo elevamos al cuadrado. Y para ir generando lo que es lo semejante a la ecuación canónica de la circunferencia, pues hacemos de cuenta de que 1 está elevado al cuadrado. Y sí nos sirve porque 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente desarrollamos esos factores internos. ¿Qué factor interno? Ah, bueno, pues esto sobre este valor menos 1, todo este factor multiplica este, es decir, la típica multiplicación en cruz y la multiplicación de los denominadores en línea recta. Entonces, sigma n sobre, pues esto, si no tiene nada acá, quiere decir de que es como si estuviese sobre 1. Sigma n por 1 me da sigma n, menos el signo que viene acá, p sobre 2an, todo este factor multiplicado por 1, que es lo que tenemos acá. Y nos va a dar obviamente sobre p sobre 2an. Muy bien. Cuando nos dé ahí, y este factor ya lo tenemos simplemente p sobre 2an, es un común denominador también de toda esta ecuación. ¿Y qué podemos sacar con un común denominador que tengamos dividiendo? Pues lo pasamos a multiplicar y se lo mandamos pues a ese 1. Entonces cualquier factor multiplicado por 1 nos da el factor. Y es esto que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Ok. Ahora lo que le estoy diciendo es, muy bien, ya encontramos esa ecuación. Ya encontramos esa ecuación. Revisémosla respecto de la ecuación canónica, esta de la circunferencia. ¿Leemos algo raro o qué podemos observar sobre eso? Profe, aquí P sigue siendo una fuerza. Sigue siendo la misma fuerza aplicada desde el inicio, claro que sí. De acuerdo. Claro. ¿Y esa en qué unidades estaría? Pues depende de las unidades que estemos trabajando. Si lo estamos trabajando en MKS será kilonewton y ya, kilonewton. Ah, listo. Sí, señor. De acuerdo. Bueno, así como recordamos la ecuación canónica para la circunferencia. Concentro en el origen. Recuérdenme, por favor, la ecuación de la circunferencia cuando tiene un eje en HK, es decir, que está desfasado del origen. Creo que es x menos h al cuadrado más y más k igual a 1. Creo que eso es algo así.
Entonces, vamos a recordar cómo es lo que ocurre cuando tenemos la circunferencia y el centro ya no está en el origen. ¿Qué es lo que significa eso? Ah, bueno, que esto se desplazó. A lo buenas, al orden. Ingeniero, qué pena. Cuénteme. Es que lo que pasa es que pues yo me voy a retirar ya de la clase porque pues ahorita tengo clase a la 1 y cualquier Sí, cosa pues yo rento el video. listo, sí. De todos modos, aquí ya es muy, muy simple lo que vamos a hacer. Es el análisis de que mirando esta ecuación que fue a la que llegamos,
Respecto de esta, ¿qué es lo que no tiene? ¿Qué no tiene? Por ejemplo, que K en este caso va a ser igual a 0, porque aquí solo tenemos el término y es lo que podemos asemejar con Y. Y en este caso sí tenemos ambos términos, es decir, que esta circunferencia realmente para nosotros lo que tiene que ver con el círculo de Moore se va a desplazar es sobre el eje X. ¿Sí? Y alguna otra connotación, pero esto ya no nos demoramos nada. Entonces, tranquilo. ¿Sí? Al asemejar esto, precisamente con esa ecuación, nosotros vamos a tener de que este factor será este factor. Todo ese factor será ese factor. Y aquí tenemos este, pero no tenemos el otro, lo cual indica que para nosotros en esta ecuación cae 0. Por tanto, no tiene desplazamiento en el eje Y, sino solamente se desplaza en el eje X. Y para el caso, si nosotros estamos hablando de que esto va a ser el esfuerzo normal y esto va a ser el esfuerzo cortante, quiere decir entonces que nuestro eje coordenado es de la siguiente forma.
¿sí? Donde entonces todo lo que sea vertical aquí será respecto del esfuerzo cortante, todo lo que sea horizontal aquí será respecto del esfuerzo normal. Y nuestros círculos de Moores se van a desplazar a lo largo de esa zona. Muy bien. Ya por lo menos sabemos por qué de verdad nos salen ese tipo de figuras geométricas y que sí tienen que ver o sí las podemos relacionar respecto de una carga aplicada, un área, ¿sí? Y los esfuerzos, tanto los normales como los cortantes, que se nos forman específicamente en esas zonas. ¿Qué pasa con esto? Que esto igual nosotros lo podemos generar según los datos que tengamos y según el suelo que tengamos, varios ensayos al mismo suelo con diferentes cargas. Si eso es así, nosotros podremos tener varios círculos de estos. Y ojo, aunque nosotros construimos un círculo, realmente a nosotros nos interesa muchísimo es la parte positiva de eso, es decir, este cuadrante. Ingeniero, buenas tardes. Es que hasta ahora me puedo acabar de conectar, no sé si tomó lista o algo así. Pues por ahí escribí la listica, sí. Sí, yo no, yo a la primera sesión la puse, Ah, pero pues bueno, ya después le escribí que se me había caído y eso. sí. No importa con eso. Listo. Resulta y acontece que nosotros respecto de esos círculos que nos salen, nosotros podemos tener ciertas condiciones que es en general lo que tiene que ver con la teoría de Mohr-Coulomb, ¿sí? Ahora sí vinculemos específicamente los esfuerzos respecto de esto. Entonces, vamos a generar allí qué es lo que significa tener ciertos esfuerzos y dónde me aparecen o por qué me aparecen. Entonces, todo lo que sea por la parte de desplazamiento horizontal será o tendrá que ver es con los esfuerzos normales, ¿sí? Y todo lo que sea una cuestión de tipo vertical o que tengamos un punto donde en coordenadas vamos a tener por esta zona, definitivamente que tendrá una parte de esfuerzo normal y una parte de esfuerzo cortante.
Eso que estoy dibujando ahí en general tiene que ver específicamente con que nosotros le podemos hacer varias pruebas. Esto, pues obviamente son resultados de ensayos que se le desarrollan a un suelo y se le pueden hacer varias pruebas al mismo suelo. Lo que pasa es que estaremos variando específicamente la carga para ver cómo es el comportamiento respecto de esos esfuerzos al estar aumentando específicamente esas cargas. Entonces, si nosotros logramos generar eso específicamente, pues nosotros podríamos obtener algo que se denomina una envolvente. ¿Y qué es una envolvente? En general, una especie de dato en el cual debajo de él o por debajo de él se encuentra todo lo que nosotros hemos analizado. ¿Qué vamos a hacer? Resulta y acontece que dentro de estas cuestiones, en lo que tiene que ver con la teoría de Mohr-Coulomb, nosotros vamos a encontrar unos factores que son importantísimos a la hora del diseño. ¿Cómo son qué? Como son, por ejemplo, que si nosotros logramos sacar una envolvente que nos toque, por ejemplo, lo que es la ordenada, y ya sabemos que en la parte de la ordenada, en lo que tiene que ver con la teoría de Mohr-Coulomb, estamos hablando específicamente de esfuerzos cortantes. Y por la parte de la abscisa, lo que son los esfuerzos normales. Entonces, si nosotros generáramos a una de estas muestras de suelo varias pruebas, con varias cargas diferentes, podríamos determinar varios círculos de Mohr, porque vamos a tener esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿sí? Dependiendo de la carga. Es decir, con esto, y nosotros definitivamente vamos a saber cuál es el área donde se está aplicando la carga, porque es una muestra de la cual nosotros podemos medirla absolutamente todo. Es decir, que podemos desarrollar en general esa ecuación para poder construir ese círculo. Pero construir el círculo, sí, tiene un poco de ecuacioncitas y cosas, pero esa no es la esencia de esto. La esencia es entender qué ocurre cuando se realizan las envolventes de diseño. Y uno para un suelo no le realiza una sola prueba, sino varias. Entonces, ¿qué se puede lograr? Conseguir lo que sería una envolvente. Entonces, en este caso, esa línea que corta todos los elementos esos, si yo la prolongo hasta lo que es la ordenada, voy a obtener algo. ¿Y qué será ese algo? Algo que vamos a denominar con la letra C y se denomina cohesión. Esto es uno de los factores importantísimos para generar cualquier diseño de una cimentación, la cohesión.
Eso es una cuestión. Pero resulta que dependiendo del suelo, a nosotros no necesariamente todo el tiempo nos va a dar así. Nos puede dar de muchas formas esa envolvente de círculo de Moore, de esfuerzos. Por ejemplo, nos puede dar así también. O nos podría dar de la siguiente forma. ¿Sí? Y resulta y acontece que aquí también se nos puede formar cierto angulito. Un ángulo que casualmente va a ser muy importante en nuestros análisis para poder diseñar cimentaciones en el momento que ustedes empiecen a realizar eso. Ese ángulo que se nos forma ahí lo vamos a denominar con la letra phi. Y es lo que vamos a conocer de aquí en adelante como el ángulo de fricción. Ángulo de fricción. Ok. Entonces vamos a redondear todo lo que aprendimos durante este semestre, si es que aprendimos algo. Respecto de cosas que ya sabemos de ciertos suelos. Entonces, por ejemplo, una situación como estas, donde, pues, si este es el caso de que esa envolvente de diseño es totalmente paralela a la abscisa, quiere decir de que el ángulo de fricción aquí será igual a ¿qué? Los escucho. ¿A qué será igual el ángulo de fricción? Específicamente allí.